Existe un rey en la historia de España que los historiadores consideran el peor monarca que jamás ha existido, no por incompetencia política, no por perder guerras, sino por algo mucho más sombrío. Fernando VII fue tan cruel, tan degenerado, tan moralmente podrido, que destruyó la propia idea de la realeza europea. Lo que vais a escuchar ahora no es leyenda, no es exageración. Son hechos registrados en cartas diplomáticas, relatos médicos y documentos de la corte. Y si creéis que conocéis historias perturbadoras de monarcas, preparaos, porque esta es diferente. Esta implica dolor físico, terror psicológico y un descubrimiento tan enfermizo que fue destruido antes de que el mundo entero lo supiese. Fernando nació en 1784, con una deformidad que nadie en la corte quería explicar. Las cartas entre diplomáticos usaban términos vagos. Los embajadores escribían en código. Los médicos reales evitaban registros directos. Pero todos lo sabían. El príncipe heredero de España tenía un problema anatómico grave que hacía las relaciones conyugales normales prácticamente imposibles. La condición física era desproporcionada, demasiado rígida, incapaz de funcionar sin causar daño. Y esto no era secreto dentro de las cortes europeas. Era motivo de burla, de desprecio silencioso, de matrimonios concertados que nadie quería aceptar. Cuando Fernando cumplió 18 años, se organizó el primer matrimonio. María Antonia de Nápoles tenía 16. Era hija de reyes, criada para ser esposa, educada en buenos modales y obediencia. Pero nadie la preparó para lo que vendría. La noche de bodas tuvo lugar en el Palacio Real de Nápoles en octubre de 1802. Y fue un desastre absoluto. Los relatos de la época dicen que la joven reina salió de la habitación gritando, sangrando, negándose a volver. Se llamó a los médicos. Intervinieron los sacerdotes. Y durante 11 meses, el matrimonio no se consumó. 11 meses de humillación pública, de presión diplomática, de toda Europa sabiendo que el heredero de España era incapaz de cumplir el papel más básico de un rey en producir un hijo. La deformidad de Fernando no era solo estética, era funcional. Los médicos de la época describieron el problema en términos clínicos que hoy suenan brutales. La condición anatómica impedía relaciones normales. Cada intento resultaba en dolor extremo para ambos, pero principalmente para las esposas. Las laceraciones internas eran comunes, sangrado prolongado en infecciones. Y esto no era algo que mejorase con el tiempo, era una condición permanente. Fernando lo sabía, y aún así insistía. María Antonia finalmente cedió. No por deseo, por deber. Los sacerdotes la convencieron de que era obligación religiosa. Los diplomáticos le recordaron las consecuencias políticas. Y el matrimonio se consumó, pero no sin coste. La reina sufrió múltiples abortos, dolores crónicos que los médicos no conseguían aliviar. En 1806, a los 21 años, murió oficialmente de tuberculosis. Pero cartas privadas de la época sugieren que su cuerpo nunca se recuperó de los traumas físicos. Fernando tenía 22 años. Y ya era viudo. Esperaríais que esto lo volviese más cuidadoso, más humano. Pero ocurrió lo contrario. La muerte de la primera esposa coincidió con la invasión napoleónica. Fernando fue exiliado. Pasó años en Francia, y cuando volvió al poder en 1814, algo en él había cambiado. La frustración sexual se transformó en obsesión. La vergüenza se convirtió en rabia. Y el rey, que no conseguía funcionar normalmente, decidió que iba a demostrar su masculinidad de otra forma, a través de la violencia, a través de excesos, a través del control absoluto sobre las mujeres. Madrid de noche se convirtió en territorio de caza para Fernando. Salía del palacio disfrazado, acompañado de un grupo selecto de aristócratas corruptos, y visitaba los burdeles más decadentes de la ciudad. Fernando quería demostrar que incluso con la deformidad, él era capaz, y demostración para él significaba números. ¿Cuántas noches, cuántos excesos? ¿Cuánto poder podía ejercer sin consecuencia? Porque dentro de los burdeles, Fernando descubrió que el dinero y el título compraban sumisión. Y la sumisión era lo que más deseaba. Dentro de los burdeles, Fernando no ocultaba la deformidad. La exhibía, se empeñaba en mostrarla.
Y entre los nobles que lo acompañaban, surgió un apodo, un término grotesco que circulaba en secreto. Pero no era un elogio, era ironía cruel, porque todos sabían que la condición física, en este caso, no era una ventaja, era una maldición, para él y principalmente para las mujeres. Las prostitutas se negaban a atenderlo. Las dueñas de burdeles cobraban cantidades absurdas. Y aún así, Fernando pagaba, porque el dinero compraba acceso. Pero no borraba la realidad física. Relatos de cortesanos de la época describen un hábito perturbador. Fernando supuestamente guardaba objetos íntimos de las mujeres con las que se relacionaba tejidos en ropas en objetos que servirían como prueba de conquista. Todo estaba organizado, guardado en una habitación secreta del palacio. Los sirvientes lo sabían. Algunos aristócratas lo sabían, pero nadie hablaba. Porque Fernando no era solo rey y era absolutista. Gobernaba con puño de hierro. Ejecutaba a enemigos políticos sin juicio. Y quien nos hace criticarlo, desaparecía. Así que la colección crecía. En silencio, año tras año, mientras Fernando coleccionaba trofeos íntimos, España se pudría. El imperio colonial se desmoronaba. La economía entraba en colapso. El hambre se extendía por las provincias y el rey, ocupado con orgías nocturnas, con persecuciones políticas, con ejecutar a liberales que osaban pedir una constitución. Fernando restauró la Inquisición, trajo de vuelta métodos de tortura medievales y transformó España en uno de los países más atrasados de Europa. Todo esto mientras su única preocupación real era demostrar masculinidad a través del poder bruto. En 1816, Fernando necesitaba un heredero. La presión diplomática era inmensa. Entonces llegó el segundo matrimonio. María Isabel de Braganza. Tenía 20 años. Ella era diferente de las otras, culta, fuerte, decidida a devolver la dignidad a la corte española. María Isabel fundó el Museo del Prado, promovió las artes, intentó civilizar el ambiente brutal que Fernando había creado, y se quedó embarazada rápidamente. La primera hija nació en agosto de 1817, pero murió siendo bebé, y María Isabel se quedó embarazada de nuevo. En diciembre de 1818, comenzó el segundo parto, trabajo prolongado. Bebé en posición incorrecta. Los médicos se dieron cuenta de que el feto estaba muerto y se enfrentaron a una decisión imposible: intentar salvar a la madre con un procedimiento brutal o dejar que la naturaleza siguiese su curso. Pero no era decisión de ellos, era del rey. Y Fernando ordenó la cesárea, sin anestesia adecuada, porque la anestesia moderna todavía no existía. María Isabel estaba consciente, sintiendo todo, gritando durante el corte, y murió poco después, a los 21 años. Fernando tenía 34, 2 esposas muertas, ningún heredero vivo. 4 meses después, Fernando se casó de nuevo en tercer matrimonio, esta vez con María Josefa Amalia de Sajonia. Tenía 20 años. Había sido criada en un convento. Educación religiosa, rígida, conocimiento cero sobre sexo, y eso era exactamente lo que Fernando quería. Alguien que no se resistiese, que aceptase todo como voluntad divina. La noche de bodas fue en 1819. Y según relatos de la época, fue tan traumática que llegó a oídos del Vaticano. Las versiones populares de la historia dicen que María Josefa escribió al Papa en carta desesperada, describiendo el terror en el dolor físico, la imposibilidad de continuar, pidiendo dispensa, anulación en cualquier salida. Y según esas mismas versiones, la respuesta papal fue clara: el sexo era deber matrimonial, no importaba el dolor, no importaba el trauma, Dios exigía obediencia. Así que María Josefa volvió al lecho conyugal, sujetando el rosario, rezando durante el acto, sangrando después y repitiendo todo al día siguiente. Ese fue el matrimonio. 10 años de deber religioso forzado, cero placer, 0 hijos, solo dolor. María Josefa murió en 1829. Oficialmente de cólera, pero documentos médicos sugieren que su cuerpo nunca se recuperó de los traumas repetidos. Fernando tenía 45 años, 3 esposas muertas, ningún heredero legítimo, y la monarquía española al borde del colapso. Entonces llegó el cuarto matrimonio, y esta vez
sucedió algo diferente. No amor, no respeto, sino pragmatismo absoluto. María Cristina de Borbón tenía 23 años. Y ella entendía el problema real. No era frigidez, no era falta de voluntad, era mecánica pura. El cuerpo de Fernando no funcionaba con cuerpos normales. Así que trajo médicos no de la corte, médicos externos, especialistas, y juntos crearon una solución extraña, pero eficaz. Una almohada especial con abertura a medida que redistribuía la presión y hacía el acto físicamente posible sin causar lesiones graves. La almohada cambió la historia de España. María Cristina se quedó embarazada. En 1830 nació Isabel. Una niña, Fernando quería un niño. Necesitaba un niño porque España seguía la ley sálica. Las mujeres no heredaban el trono, pero no vino otro hijo. Y Fernando estaba envejeciendo en salud frágil. Entonces, hizo lo impensable. Cambió la ley, revocó la ley sálica y declaró a Isabel heredera legítima. Esto enfureció a su hermano Carlos, que esperaba heredar, y plantó las semillas de la guerra civil que devastaría España décadas después. Fernando murió en 1833. Tenía 48 años y dejó un legado de destrucción. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando los sirvientes comenzaron a limpiar los aposentos privados, encontraron la colección. Los relatos de cortesanos describen tejidos íntimos guardados. Supuestamente organizados con anotaciones, algunos reconocían orígenes. Hijas de enemigos políticos, mujeres de familias que cayeron en desgracia, esposas de hombres ejecutados. Si los relatos eran verdaderos, la colección no era solo fetiche. Fernando habría usado la intimidad como forma de castigo político. Humillaba a familias enteras. María Cristina tomó una decisión inmediata: quemar todo, destruir las pruebas. No por proteger al marido, sino por proteger a las posibles víctimas. Porque muchas todavía estaban vivas, y revelar nombres sería revictimización pública. Así que las llamas engulleron lo que quiera que estuviese almacenado. Pero los testimonios sobrevivieron. Cartas privadas, diarios de cortesanos, relatos de médicos. Y la pregunta que nadie consigue responder: ¿cuántas historias desaparecieron antes del descubrimiento? La muerte de Fernando fue poco lamentada. España entró en guerra civil inmediatamente. Isabel asumió el trono siendo niña. María Cristina gobernó como regente, y la monarquía española nunca más recuperó el prestigio, porque Fernando destruyó la imagen de dignidad real. Demostró que las coronas no hacen a las personas mejores, solo les dan poder para ser peores. Y su legado no fue político, fue moral. Un país entero cargando la vergüenza de haber sido gobernado por un monstruo. La ironía final de la historia de Fernando es simple. Quería ser recordado como rey poderoso, conquistador, restaurador del orden. Pero la historia lo recuerda por la deformidad, por los hábitos enfermizos, por las esposas muertas, por los relatos sombríos. Pasó la vida intentando demostrar masculinidad a través de la violencia y el poder. Y todo lo que consiguió fue convertirse en símbolo eterno de decadencia. Porque el poder sin humanidad no crea líderes, crea monstruos. Y los monstruos, no importa cuántas coronas lleven, siempre terminan siendo recordados exactamente por lo que eran. Los monstruos no viven solo en leyendas antiguas, no habitan únicamente castillos de cuentos de hadas. A veces llevan coronas de verdad, gobiernan países reales, destruyen vidas reales. While la historia, cuando es honesta, recuerda exactamente quiénes fueron. Si esta historia os ha dejado perturbados, bien, era para dejarlo. Digit el like, suscribíos al canal y comentad la palabra corona aquí abajo, porque necesitamos recordar que el poder en manos equivocadas transforma a los humanos en algo mucho peor que cualquier criatura que podáis imaginar.